Gloria a Dios. Bueno, dicen que no hay amor más profundo, más dispuesto al sacrificio, más parecido al de Dios que el amor de una madre. Así dicen. Y quizás sea cierto. Quizás no hay otro amor en lo que podamos pensar nosotros como seres humanos más profundo, más grande, más sacrificial que el amor de una madre. Porque cuando Dios quiso mostrarnos qué tan grande era su amor por nosotros, no lo comparó a nada que era abstracto, tampoco lo hizo con algo lejano, sino con algo que era bien cercano a nosotros, el amor de una madre. Porque el amor de una madre es así de profundo que muchas veces es inexplicable. Las madres piensan que todos sus hijos son lindos. Lo que diga la calle es otra cosa, ¿verdad que sí? Por ejemplo, mi mamá piensa que yo soy lindo y bello y hermoso, pero yo sé que hay otra gente que no están de acuerdo y ellos están equivocados, porque mi mamá tiene siempre la razón, ¿verdad que sí? Bueno, por lo menos eso es lo que me decían a mí. Pero me alegro tanto de que el Señor haya comparado en ocasiones en su palabra el amor que Él siente hacia nosotros, como también una madre puede sentirlo por sus hijos. Las madres a través de la vida, de la Biblia, han tenido un rol muy especial y por eso han sido honradas aún en la palabra de Dios. Y aunque la Biblia habla con frecuencia acerca de la paternidad y cómo Dios es nuestro Padre, también hay ocasiones donde Dios compara su amor con el amor de una madre, para que nosotros lo podamos entender. Y hay varios versículos donde podemos ver eso. Pero como humanos, una de las formas que podemos entender el amor de Dios, por lo menos la profundidad o parte de la profundidad del amor de Dios, es mencionando o leyendo y entendiendo lo que la palabra de Dios dice. Muchas veces, no solamente de Dios como su amor hacia nosotros, sino también como nuestros padres o nuestras madres nos aman a nosotros. Y hay una frase que yo escuché que dice: cuando Dios quiere hacer algo grande, elige un hombre. Pero cuando Dios quiere hacer algo extremadamente grande, elige una mujer. Y dicen las mujeres amén. Bueno, algunas dijeron, ¿no lo creen así las mujeres? Amén. Yo creo que sí, porque ahí yo me he fijado de eso. Cuando el Señor quiere hacer algo extremadamente grande, elige a una mujer. Y lo vemos también a través de la Biblia. Hay varios ejemplos que le voy a dar brevemente de cómo en la palabra de Dios el Señor escoge mujeres, escoge madres para hacer algo grande. Por ejemplo, tenemos a Jocabed, la mamá de Moisés. El Señor le dio la dirección, la sabiduría para ella poner a Moisés dentro de esta canasta y que él naufragara hasta llegar a los pies de la hija del faraón. Y eventualmente Moisés fue quien libertó o sacó al pueblo de Israel de Egipto de su esclavitud. También conocemos a María, la madre de Jesús. La conocemos, ¿verdad? Hemos oído de ella, ¿verdad? A través de ella fue un vehículo que Dios usó para traer al Salvador del mundo, para traer la salvación para nosotros. Ella no es una deidad, pero fue una mujer que conoció a Dios y encontró favor en Dios de una forma que el Señor la usó a ella. Y también está Ana, la madre de Samuel. Samuel fue un profeta muy grande del pueblo de Israel, fue un hombre que Dios usó para hacer como juez, como profeta para su pueblo. Y fue con lágrimas que Señor, bueno, que Ana pudo obtener a Samuel. Y le digo eso es porque Ana era una mujer estéril. Ana no podía tener hijos y tenía muchos años estando debajo de esa condición, pero un día ella oró y le pidió al Señor con fe. Y fue el tiempo preciso y el Señor le contestó esa petición. Pero ella había hecho una promesa y le dijo: Señor, si tú me das a mí, si me concedes un hijo, yo te lo voy a entregar para que sea siervo tuyo toda su vida. Y eso fue lo que pasó con Samuel. Samuel vivió toda su vida en el templo, creció bajo el manto o bajo el cuidado de lo que eran los líderes en ese tiempo, el pueblo de Israel espiritualmente. Y de esa forma él creció. Y a través de ese sacrificio de una madre pudimos tener lo que vemos ahora, que fue Samuel el profeta. Y así también hay una madre más, la cual el día de hoy yo quiero que hablemos de ella. Hoy yo quiero hablar de otra madre, así como Ana también fue estéril. Y el día de hoy empezamos una serie nueva que se llama Mujeres de la Biblia, porque sabían que hay mujeres, muchas mujeres en la Biblia, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de todas ellas en esta próxima semana, sino que en otro momento que hagamos esta serie vamos a hablar de ellas. Pero vamos el día de hoy a hablar de una madre también que se encontró en una situación parecida a la de Ana, siendo estéril. Y le quiero dar un poquito de contexto acerca de qué pasó con Sara. Sara es la esposa, o fue la esposa de Abraham. Todos hemos oído tal vez de alguna forma Abraham, padre de Abraham, tiene muchos hijos tiene el padre Abraham, tal vez oyeron esa canción. O bueno, conocemos o hemos oído un poco de Abraham. Abraham fue una persona que encontró favor delante de los ojos de Dios.
Y fue que Dios utilizó también para que su pueblo fuera bendecido por generaciones. Pero todo empezó de una forma muy peculiar porque Dios se le presenta a Abraham y le dice: Abraham, yo voy a bendecirte y te voy a prosperar. Y te voy a dar muchas generaciones van a venir delante de ti, después de ti. Y bueno, me imagino que Abraham, dijo: gracias, Señor, qué bueno. Pero el problema que se encontró Abraham fue que él tenía una esposa estéril. Entonces imagínense Abraham decir: Señor, gracias, Dios, gracias por tú querer bendecirme y darme tanto, y especialmente decir que tú me vas a dar descendencia, pero mi esposa es estéril. ¿Cómo es? ¿Cómo va a ser eso? Y el Señor vuelve y le dice que si lo vemos en el versículo 15, en el capítulo 15 de Génesis, el Señor la primera vez le dice a él que lo va a bendecir y le va a dar una descendencia. Después, más adelante, otros capítulos, nuevamente se presenta y le dice: te voy a dar una descendencia. Entonces, al él tener esa conexión, esa comunicación, esa relación con Dios, Abraham tiene fe de lo que va a hacer el Señor. Pero viene una tercera vez, y esta tercera vez que Dios se le presenta a Abraham, le habla a través de bendecirlo y de que le va a dar hijos y generaciones. Y para este punto yo creo que Abraham ya creía en eso. Ya, porque él decía: bueno, ya he conocido al Señor, me he encontrado con él, ya Dios me dijo que lo hará. Y yo me imagino hasta cierto punto que él estaba emocionado de que iba a tener descendencia. Pero la que no sabía eso todavía era Sara. Y esta tercera vez, cuando se encuentra Dios con Abraham, Sara está alrededor de ellos, Sara está cerca. Y a todo esto, pues Abraham sabe que él está avanzado de edad, porque cuando sucedió esto, Abraham tenía aproximadamente 99 años, Sara tenía 89 años. Y ustedes saben que la edad, las cosas cambian un poquito, ¿verdad que sí? Bueno, lo van a saber entonces en un momento. Pero tiempo después, el Señor, como le decía, se le presenta a Abraham, y en este momento, en esta ocasión, estaba Sara cerca y ella pudo escuchar la conversación. Y ahí es donde vamos a empezar a leer. Solamente quería darle un poquito de contexto. Y empezamos en Génesis capítulo 18, versículo 9, y dice: ¿dónde está Sara, tu esposa? Preguntaron los visitantes. Estos visitantes es lo que está incluyendo a Dios entre ellos. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo: yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo, y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo: ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Entonces el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara? Y dijo: ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, por eso lo negó diciendo: yo no me reí. Pero el Señor le dijo: no es cierto, sí te reíste. Sabiendo que Dios lo sabe todo. Ustedes se encontraron y dicen: no, yo no hice eso. Me encanta como el Señor se lo dice ahí al final. No, es cierto, sí te reíste. Wow. ¿Qué hacemos nosotros ante una situación parecida? El día de hoy yo quiero que hablemos de cómo la vida de Sara y este proceso o estos momentos que vivió Sara sean de una ayuda para fortalecer nuestra fe también en el Señor, y tengamos crecimiento y podamos también ver el propósito de Dios detrás de lo que pasó con Sara y cómo eso se puede reflejar en la vida de nosotros también. Vamos a orar rápidamente. Señor Jesús, te amamos, te adoramos y te agradecemos por tu bondad y misericordia, Señor. Y en esta tarde queremos, Señor, hablar tu palabra y escuchar tu palabra y recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Así que abrimos nuestro corazón, Señor. Te pido, Señor, que tú uses mis labios, que tu Espíritu Santo hable a través de mí, Señor, y a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Trae fortaleza, trae, Señor, edificación a través de esta palabra, Señor, y que nosotros podamos poner siempre nuestra mirada en ti, Señor, y no en el hombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, ¿qué haces tú cuando tu fe se cansa de esperar y empezamos a pensar como de que ya Dios se olvidó de ti? ¿No le ha pasado eso en algún momento? ¿Alguna vez te sentiste como que la promesa de Dios era como tan imposible que uno como que ya deja de crecer? Tal vez Dios te dijo a ti algo, o tal vez tú crees que Dios te puede hacer algo, sacar de alguna situación, o sanar alguna enfermedad, o tal vez librarte de alguna dificultad, y tú creíste en un momento, pero con el tiempo como que ya, como que me cansé de esperar, como que me cansé. No le ha pasado a ninguno de ustedes, pero bueno, a mí
en ocasiones me ha sucedido. Y yo creo que Dios quiere mostrarnos el día de hoy a través de su palabra que Dios cumple lo que promete aun cuando nuestra realidad se ve diferente. Aun cuando las cosas parecen imposibles y que no pudieran suceder, Dios si dijo que lo va a hacer, Dios lo hará. Amén. Porque Dios es una persona que cumple su palabra. La pregunta es la siguiente: ¿estamos dispuestos a creer a Dios aun cuando eso quiere decir ir en contra de lo que vemos? ¿Estamos dispuestos a creer a Dios, a lo que Él dijo, a lo que creemos o pensamos que Él puede hacer a través de nosotros y en nosotros, aun cuando la realidad indique en otra cosa? Y el día de hoy yo quiero que pensemos en eso, porque en ocasiones parece como que estamos permitiendo que nuestra situación hable todavía más fuerte que el poder de Dios, que la voz de Dios. Y no podemos dejar que los problemas y las situaciones hablen más fuertes que el poder de Dios en nosotros. Porque Dios es el que tiene la única palabra, la última palabra. Él es el Dios de lo imposible. Lo creemos así, amén. Así que el día de hoy yo quiero que veamos unos momentos claves aquí de esa historia de Sara, que creo que pueden aplicarse a nuestra vida para que nosotros podamos ser fortalecidos y nuestra fe pues avance y crezca. Y el número uno, lo primero es que ella vio una promesa que parecía imposible. Y yo quiero que hablemos un poquito más acerca de Sara, porque Sara aquí escuchó la promesa de que tendría un hijo. Y pensando un poquito en esto, piensen, Sara, una señora de 89 años, una señora ya muy mayor, tuvo toda su vida siendo estéril. Las esperanzas tal vez en su juventud de ella tener hijos, pues ya se habían ido. ¿Ya para qué? Podría uno pensar, porque oye, me he vivido toda mi vida de esta forma. Y en ese tiempo la esterilidad no era visto como lo vemos ahora, era visto como una vergüenza. En ese tiempo una mujer que era fértil, que podía tener muchos hijos, era conocida como una mujer muy bendecida, que tenía mucho afecto por la gente porque tenía esa posibilidad. Pero lamentablemente otras mujeres no tenían eso. Y estas tres personas, si leemos el capítulo, vemos que visitan a Abraham, siendo una de estas personas ya Dios, como habíamos hablado. Y Abraham ya había desarrollado una relación con Dios porque había tenido encuentros con Dios, pero Sara todavía no. Y cuando viene esta situación, la fe de Sara se siente enfrentada. La de Abraham no tanto. Y si podemos, si quiere, vamos a leer rápidamente algo que dijo Pablo, que a mí me gustó mucho acerca de Abraham, o hablando de Abraham en Romanos 4, 18, porque él refiere otra vez a lo que había pasado con Abraham. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, dice aquí la palabra de Dios, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído que llegaría a ser el padre de muchas naciones, como Dios le había dicho a él desde el principio: tú vas a ser padre de muchas naciones. Él lo había creído, él había tenido ese encuentro con Dios, pues Dios le había dicho: esta es la cantidad de descendientes que tendrás. Si Dios literalmente se le aparece a usted, si usted ve una luz resplandeciente o ve que el Señor realmente, y creemos genuinamente, se le aparece y le dice: tú vas a tener miles de hijos, o tú vas a tener esto y lo otro, lo más probable es que nosotros sí creamos ante tener esa relación o tener ese encuentro con Dios, ¿verdad que sí? Porque hemos sido testigos literalmente de ese encuentro con Dios. Y eso era lo que no tenía Sara todavía. Sara no había tenido ese encuentro con Dios hasta este momento, cuando ella oye, estando en la carpa, de que ella ha tenido 89 años siendo estéril. Y a sus 89 años viene el Señor, le dice: oh, y vas a tener hijos, y tu hijo va a ser padre todavía de mucha descendencia. Y yo creo que Sara tenía razones humanas para dudar. Y no es que yo quiera ponerme necesariamente a favor de la duda, pero si pensamos un poquito más otra vez en Sara otra vez, 89 años, Abraham y Sara tenían mucha pertenencia, ellos tenían siervos, tenían mucho ganado. Y ella, por tener siervos y personas que estaban a sus servicios, ella podía ver que ellos tenían hijos y sus hijos tenían hijos y tenían muchas personas viviendo y trabajando para ellos. Imagínense el dolor de Sara, tener que ver todo eso año tras año tras año, como sus siervos jugaban con sus hijos, estaban con sus hijos, y ella no poder tener algo así. Yo creo que en su corazón tenía que haber alguna frustración, algún dolor, algo tan quebrantado en ella, porque ¿por qué? Le hacemos la pregunta que tal vez nosotros nos hacemos: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué si esta persona es así, si esta persona es mala y puede hacer esto, por qué yo no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué me llegó esta enfermedad? ¿Por qué me llega este problema? ¿Por qué yo estoy en esta situación? Nosotros nos hemos hecho esa pregunta en algún momento. Yo soy
culpable de eso también. De pensar de que tal vez hay otras personas que se merecían eso que yo tengo, que estoy pasando yo ahora, pero yo no, porque yo soy demasiado bueno. Yo soy muy buena gente, soy muy buena persona. Yo no miento, yo no robo, yo no mato, yo no hago tantas cosas como los demás. ¿Por qué a mí me llega eso? Y yo no dudo que Sara en algún momento tuvo que haber pensado algo así. ¿Por qué a mí sí? Hemos encontrado el favor de Dios. Abraham dice que se encuentra con Dios y al tener su encuentro con Dios, Dios le muestra que tiene su favor. Nos ha provisto de todo, nos ha dado tantas cosas. Menos lo que más quiero, tener un hijo, tener descendencia. Y al pasar de tantos años, viene ahora y recibe esta promesa. Ella tal vez pensó, ¿qué hay de diferencia ahora a cuando yo era joven de tener hijos? ¿Por qué ahora, cuando yo tuve años, cuando estaba disponible para eso, en forma? No saben a lo que me refiero, pero cuando estaba en esa situación, ¿verdad? Que tenía la habilidad, el movimiento para poder tener hijos, ¿verdad? Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? Y a veces nosotros nos hacemos preguntas parecidas porque, ¿por qué no pudo haber pasado esto antes? Cuando yo podía haber hecho esto o lo otro. ¿Qué es lo que Sara se está preguntando, me imagino yo? ¿Qué hay ahora diferente a lo que hubo en toda una vida siendo estéril? ¿Por qué Dios quiso esperar hasta ahora? Y la realidad es que Dios es soberano y a su tiempo que suceden las cosas. Y Él tiene un tiempo para que sucedan las cosas. Y si en su juventud ella no pudo tener hijos, las probabilidades que pueda hacerlo ahora son como mucho menores, pensaría ella. Porque, óyeme, yo estaba joven y podía hacerlo. Ahora como que no pinta muy bien la cosa. Y mi esposo, ella lo dijo, y mi esposo está viejo. Ese, no nada, se ahoga. Pero sin embargo, Dios quiso hacerlo. Pero la situación aquí es que ella no había conocido a Dios como Abraham lo había conocido. Así que al escuchar la noticia, ella se ríe, lo vimos, ella se rió. Pero no fue una risa de felicidad, fue una risa como de incredulidad. ¿Cómo es posible que una anciana, una señora siendo estéril, ahora le venga a dar esta noticia? Es humanamente imposible de que alguien pueda hacer. Ahora mismo no vemos señoras de 85, 89 años teniendo hijos, ¿verdad que sí? Sería algo sobrenatural, algo que físicamente ya creo que no se puede. Pero sin embargo, no solamente antes, sino ahora, era algo que Dios lo puede hacer, si Dios se dispone para hacerlo. Yo creo que nosotros podríamos vernos en una situación parecida con el dilema de, ¿será que le creo a Dios o le creo a la situación? ¿Será que creo que humanamente esto es imposible y pongo mis pies en la realidad y digo, yo no puedo hacer esto? ¿O creo lo que Dios dice? Creo que lo que Dios dice se hará. Y vamos a pasar situaciones en nuestra vida, o estamos tal vez pasando situaciones ahora mismo en nuestra vida donde tenemos que o creer la realidad, o lo que estamos viviendo, o creer lo que dijo Dios o lo que dice Dios de nosotros. Y nosotros nos vamos a enfrentar a eso si no nos estamos enfrentando a eso ya. Y tenemos que agarrarnos del Señor y creer de que para Dios no hay nada imposible. Y yo quiero que usted sepa algo, déjenme le digo algo. Nosotros creemos en el Dios que se encarga de lo imposible. Si en los planes y propósitos de Dios está el bienestar de nosotros y bendecirnos y darnos lo que Él dice que nos va a hacer, nos va a dar, Él lo va a hacer porque Él cumple su promesa. Él nos da lo que dice que nos va a dar. Él no es alguien, Él no se niega o Él no se arrepiente de su palabra, sino que Él dice lo que Él dice se cumple. Y yo quiero que sepamos eso mismo. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de mí. En ningún momento Dios se ha olvidado de ti. Y tal vez estás esperando por algo por mucho tiempo. Como Sara. Sara por mucho tiempo tal vez estuvo esperando algún día poder tener hijos. Al punto de que perdió la esperanza de tener hijos. Tal vez perdió el deseo, tal vez la idea de que fuera algo que podría suceder, pero sin embargo no pasó hasta un tiempo específico. Y tal vez es algo que estamos pasando el día de hoy, pensando de que ya ha pasado mucho tiempo, yo creo que ya Dios se olvidó de mí. Pero yo quiero que sepas que Dios no se ha olvidado de ti. Dios todavía te tiene en mente y tiene en mente los planes que tiene para ti, porque son planes grandes, son para tu bien, son para que tengas el final que Dios quiere que tú tengas, que tú esperas. Y tú me puedes decir, Frankel, pero que tú no conoces mi situación. Frankel, tú no sabes lo que yo estoy pasando. Muy bonito decirlo desde arriba, bien, porque tú no sabes lo que la necesidad, la situación, la dificultad. ¿Sabes qué? La realidad, yo no tengo
que saber los detalles de la dificultad que tú estás pasando, porque yo sí creo y sé, claro, a menos que quieras hablar conmigo de eso y tengamos que hablar de eso, pero a lo que me refiero es que yo no tengo que saber eso para decir, no, tú sabes que tienes razón. No sé si Dios puede hacer eso, porque al Dios que yo le sirvo y que le servimos nosotros es el Dios de lo imposible. Amén. Entonces, yo no tengo que necesariamente saber tu condición a una profundidad, porque yo sé que el Dios que todo lo puede tomar tu condición y cambiarla y ponerla patas arriba de una forma que tú no te puedes imaginar, porque Él es el que tiene el poder para hacerlo. Amén. Él puede hacer que las cosas cambien en un instante, porque el tiempo de Dios y las facilidades de Dios no es la misma que nosotros podemos comprender. Pensemos y sepamos algo: Dios está fuera del tiempo. Dios está fuera del espacio, fuera de la masa. Dios está fuera de todo y Él puede actuar fuera de eso, adentro de eso, porque Él es soberano y es poderoso. Por eso los tiempos de Dios son perfectos. Y eso era lo que estaba pasando aquí con Sara. No lo tuvo en toda su vida, pero en el momento que lo tuvo fue un momento preciso, porque Dios dispuso que lo tuviera para bendecir a naciones a través de su hijo. Así que sigue creyendo, sigue orando, porque no quiero, y te pido en el nombre del Señor que no debilites, no dejes que tu fe sea debilitada por las circunstancias o las dificultades que estás pasando el día de hoy. Nuestro razonamiento y capacidad pueden afectar nuestra fe en el poder de Dios, pero no limita a Dios para hacer lo que Dios ha prometido que va a hacer. En otras palabras, si Dios dice que lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Tus dudas no limitan el poder de Dios. Dios tiene el poder para hacer lo que Él dice que va a hacer. Pero que tú dudes ya es otra cosa. Pero Dios lo puede hacer. ¿Me doy a entender? Así que Él tiene la posibilidad, la capacidad para hacer las cosas que Él dice que va a hacer. Y yo no dudo de que desde hace mucho tiempo Sara quería tener un hijo y quería tener una familia grande, pero no la tenía, no era el tiempo todavía preciso para Dios. Y ellos eran considerados, como le decían, personas que tenían todo, tenían ricas, personas millonarias que se podían considerar en este tiempo que eran personas millonarias. Tenían el caballo de último modelo con asientos reclinables, con aire acondicionado, no sé, o tal vez eran camellos lo que tenían de último modelo con 2 tanques de agua, no sé, todo lo que podían tener ahí, último modelo lo tenían ellos, porque ellos tenían la situación económica para poder hacerlo. Tenían de todo, pero menos lo que más anhelaba su corazón, que era tener un hijo. Así que después de vivir una vida llena de todo, pero sin hijo, el escuchar esa noticia obviamente va a hacer que Sara diga, pero ¿por qué ahora? Si yo toda mi vida no lo he tenido. Y obviamente se rió, porque ella me imagino que pensó, yo sé que Abraham no puede, yo no puedo ahora mismo. Pero algo que sucede en esta historia que es maravilloso es que el Señor le dice, ¿hay algo que es difícil para Dios? Y la verdad es que esa pregunta el Señor yo creo que nos la puede hacer el día de hoy a nosotros también. ¿Será que hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Dios no se limita por nuestras circunstancias humanas. Nuestra imposibilidad no limita a Dios. Entonces, ¿en qué promesas dejaste tú de creer? Porque el tiempo ha pasado y no ves las señales de su cumplimiento. ¿Qué cosas tú sabes que Dios te quiere dar y que va a hacer contigo y a través de ti, que tal vez por el tiempo que ha pasado tú ya dejaste de crecer? ¿Acaso crees que Dios ha olvidado tu oración solo porque no te ha respondido en tu tiempo? ¿Será que tú piensas de que Dios dijo, bueno, yo creo que a Dios se le olvidó la oración que yo le había hecho, pedirle por mi familia, por mis hijos, por mi salud, por esto o lo otro? Porque ya yo le he pedido tanto, pero yo creo que ya el Señor tal vez se le olvidó, porque hace mucho tiempo de eso. Pero Dios no olvida la oración de su pueblo. Dios no olvida la oración de los que creen en Él, de los que tienen fe en Él. Por eso yo le digo el día de hoy, no desmayes, no dejes de orar, no dejes de interceder, no dejes de pedir, porque Dios sí escucha esa oración. Y Él actuará al tiempo preciso para tu beneficio. Y tal vez no necesariamente cambie la situación. Tal vez el que tiene que cambiar eres tú. Si por ejemplo el problema es de tu esposo o de tu esposa y tú quieres que cambie, tal vez lo que Dios quiere hacer es cambiarte a ti, moldearte a ti, transformarte a ti. Si tal vez el problema es alguna situación, alguna necesidad, tal vez lo que Dios quiere hacer es que tú cambies la manera de tú gastar dinero y que ahorres para que no vivas tal vez en dificultad. Dios puede proveer, Dios puede darte, pero somos administradores de lo que Dios nos da. Porque todos quisiéramos ser millonarios. Yo quisiera tener mucho dinero, pero Dios sabe por qué no me ha hecho todavía millonario. Yo tal vez me voy a poner a orar para que el Señor me haga millonario, pero
Tal vez yo no voy a ser muy buen administrador de tanto dinero y no sé, me cambie o me afecte a mí de una forma que a Dios no le agrada. Por eso seguimos aquí, pobres pero ricos en el cielo. Amén. Así que Dios hoy quiere confrontar tu incredulidad, no con vergüenza, sino con gracia, como pasó ahora aquí con Sara. Y aunque ese momento Sara no tuvo una fe que era tan grande o no tuvo fe inicialmente, Dios no la enfrentó a ella con dureza ni con vergüenza, sino que la enfrentó con gracia. Y creo que eso es lo otro que podemos aprender de Sara. Dios la confrontó a ella o su incredulidad de una forma graciosa. No graciosa del momento, del punto de vista gracioso de risa, pero con gracia. Dios escuchó la risa de Sara, pero no la condenó, sino que le hace la pregunta. Y es la que le decía hace poquito. ¿Será que hay algo imposible para Dios? Y creo que para determinar la imposibilidad y el poder de Dios muchas veces, perdón, la imposibilidad de nosotros y el poder de Dios, Dios permite que nosotros pasemos lo que son momentos que parecen imposibles, que es donde termina el poder de nosotros y empieza el poder de Dios. La mejor forma de que Dios pueda probar nuestra fe es en esos momentos imposibles, donde hay una situación donde tú sabes que tú no puedes, una situación donde tú dices, Señor, ya yo he orado, he hecho de todo, he brincado, le he dado 7 vueltas y nada, Señor, ya yo he hecho de todo. Entonces Dios actúa, porque ya cuando tu posibilidad termina es donde empieza la posibilidad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere muchas veces, que el Señor, Él quiere que nosotros veamos al Señor como ese sustento y ese poder de hacer lo imposible, que nosotros obviamente no podemos hacer. Porque eso es lo que permite que nuestra fe crezca y que nosotros avancemos en el Señor. Yo me doy a entender. No sé si me explico. Dios permite que pasemos estos momentos difíciles para que nuestra fe sea fortalecida. Porque imagínense que todo fuera bien y color de rosa. Nos olvidáramos de Dios. Si nosotros dijéramos, bueno, yo necesito tal cosa y pum, la tengamos ahí como si nada. Oh, estoy enfermo, Señor, pum, estoy sano. Todo así, bien fácil. Sería buenísimo y eventualmente nos vamos como a olvidar del Señor. Y vamos a pensar, vamos a darnos nosotros tal vez la gloria de la capacidad y el poder que tenemos nosotros y no le daremos la gloria y la honra al que se lo merece de verdad, que es nuestro Dios todopoderoso. Así que esos momentos imposibles llegan cuando tú ya hiciste todo lo que tú has podido hacer, pero Dios lo hace y lo permite para tu crecimiento y el crecimiento de nosotros. Entonces, ¿por qué Dios permite estos momentos? Porque a veces es necesario que nosotros entendamos de que hay un Dios que se encarga de la imposibilidad que nosotros no podemos hacer. El Señor nos permite llegar a esos momentos o a esa encrucijada de la vida donde será muy difícil de que nosotros entendamos por qué suceden las cosas o como le decía, tal vez no tengamos lo que necesitamos o pensamos que necesitamos y el Señor ahí actúa para mostrar su poder, su capacidad, la posibilidad que Él solamente puede tener. Cuando las cosas se ponen difíciles, Él quiere que nosotros corramos a Él. Y Jeremías 33 dice algo que conocemos tal vez ya, que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero dice, clama a mí. Para clamar entonces a Dios tenemos que ir a Él, correr a Él y conocerle a Él. No podemos clamar a alguien que no conocemos ni tenemos fe en Él. Entonces Dios permite que pasemos situaciones y dificultades para que nosotros aprendamos a confiar y creer en Él. Amén. Y esa pregunta que le hace Dios a ellos es lo que me llamó tanto la atención, porque otra vez cuando Dios le dice, ¿habrá algo imposible para ellos? No lo hizo de una forma como, es que ustedes no saben que no hay nada imposible para Dios, sino lo hizo como, hey, yo quiero que ustedes entiendan de que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para mí, no hay nada imposible que Dios no puede hacer. Y creo que esa pregunta nos las hace Dios a nosotros también. En los momentos de dificultad, en los momentos de prueba. ¿Cuántos han pasado dificultades y pruebas aquí? Amén. Ok, 1, 2, 3, 4, ok. Está bien. Los demás, pues, qué bueno que le va bien. Díganos qué están haciendo, porque queremos hacerlo también. Pero nosotros, otros 3 o 4 que levantamos la mano, que hemos pasado dificultades, nosotros deberíamos hacernos esa pregunta también. ¿Será que habrá algo imposible para Dios? Y yo les invito a que siempre nos hagamos esa pregunta cuando pasemos momentos de dificultad, prueba, necesidad. ¿Será que habrá algo imposible para Dios? Y eso sea lo que fortalezca nuestra fe. Porque si Dios fue capaz de desesterilizar a una mujer de 89 años, no fue a una joven de 15 o de 50 o de 25, no fue a una joven,
fue una señora de 89 años. Si Dios es capaz de dejarla de hacer o que le quite la esterilidad, ¿qué es imposible para Dios? Si buscamos el propósito de Dios detrás de las situaciones, nos vamos a dar cuenta de que lo que Dios quiere hacer es que a veces, sí, cambiar nuestro corazón, cambiar nuestras vidas, que nuestra fe sea fortalecida. ¿Qué fue lo que pasó con Sara? Porque vemos que Sara creyó, un año después, yo estoy seguro que Sara creyó. Cuando ella salió embarazada, dijo, wow, tengo 90 años y tengo un bebé. Y pudo dar a luz. Y los que tal vez han estado en un cuarto cuando una mujer da a luz, es algo inexplicable, es mucho para contar, pero mire, le digo con toda sinceridad, mi respeto, yo tengo, gracias a Dios, tengo 2 niños, uno de 4 y tenemos uno ahora de 5 semanas, y mi respeto por el poder y la fuerza. Yo digo, yo no puedo hacer eso. Que el Señor sabe lo que hace. Por eso le decía, hay cosas que las mujeres pueden hacer solamente que el hombre ni por cerca. Entonces, Sara, al encontrarse en esa situación, un año después, ya su fe tuvo que haber sido fortalecida y decir, es verdad, Dios puede hacer lo imposible. Así que Dios no confronta nuestra duda para avergonzarnos, sino para guiarnos a Él, a confiar en Él. Cuando nos encontremos en esos momentos de dificultad, Él quiere que nos encontremos en esos momentos de dificultad para que ahí nosotros nos hagamos esa pregunta. ¿Será que habrá algo imposible para Dios? Yo estoy pasando esta necesidad. ¿Será que Dios tiene el poder para sacarme de esta situación o cambiar algo en mí para que yo entonces salga sobresaliente de esta situación? Es lo que yo creo que Dios quiere que aprendamos el día de hoy a través de su palabra, que hay situaciones que vendrán, hay dudas, hay cosas que se van a ver imposibles para nosotros como seres humanos, pero aún en la imposibilidad, Dios puede trabajar para que tu fe sea fortalecida. Amén. Así que, ¿qué tal si lo que estamos viviendo ahora, el día de hoy, simplemente es algo que Dios está usando para fortalecernos? ¿Qué tal si lo que Dios quiere hacer o lo que estamos viviendo, no es algo que es para destruir nuestra fe, sino para fortalecer, para despertarla, para avivar nuestra fe? Esa dificultad, esa enfermedad, ese problema, no dudo que Dios lo pueda estar usando para eso mismo, para ejercitar la fe. Y hemos oído tal vez en otras ocasiones esto, la fe es como un músculo, hay que ejercitarla. Y para que la fe sea ejercitada, créame, usted va a tener que pasar problemas, va a tener que pasar dificultad, va a tener que estar en situaciones donde tenga que decir, yo no puedo hacer nada más aquí, solamente Dios. Y cuando Dios viene y actúa, entonces tú dices, de verdad, no hay nada imposible para Dios. ¿Están conmigo? Lo otro que sucedió acá, ya para ir aterrizando el avión, es que esta fe, este momento siguiente que vivió Sara, hace que su fe creciera. Y la fe lo que hace el problema lo que hace es que crece nuestra fe. La fe que crece en procesos. Eso es lo que vemos en esta situación. En Hebreos 11 vemos algo otra vez desde el Nuevo Testamento, mirando atrás al Antiguo Testamento, lo que sucedió con Sara. Hebreos 11 dice lo siguiente en el versículo 11. Sabemos que se conoce ese capítulo como el Salón de la Fama. Las personas en la Biblia que tuvieron una fe al punto de imitarla. Y dice aquí, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, hablando de Abraham, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Y eso es lo que el Señor le había prometido a Abraham desde el principio. Tu descendencia va a ser prácticamente imposible contar a un hombre que su esposa era estéril. Abraham tuvo fe porque conoció a Dios. Pero otra vez, hablando de Sara, iba a ser muy difícil que ella, sabiendo su situación, ella dijera, pero ¿estás seguro que fue Dios que te dijo que íbamos a tener hijos? ¿Tú te miraste en el espejo y te diste cuenta que tú tienes 100 y pico de años? ¿Y tú me viste a mí que yo tengo 89? Papá, aquí no va a pasar nada. Pero sin embargo, Dios cambió las cosas. Y la fe de ella se convirtió en una fe digna de imitar porque ella creyó. En el momento no. En el momento ella necesitaba un booster a su fe. Y a veces nos pasa eso a nosotros. En el momento no creemos. En el momento nuestra fe no empieza tan fuerte. Hay como que echarle un poquito de gasolina, un poquito de problemas, un poquito de deudas,
¿verdad? Un poquito de enfermedades, algo más que quieran echarle ahí para que entonces corra, ¿verdad? Ahí también, más, le echamos más si quieren. Más deudas, más enfermedades, más problemas, ¿verdad? Pero ya cuando está lista y no nos queda nada más, entonces decimos, Señor, yo no puedo hacer nada más, te lo dejo en las manos. Y viene Dios y hace las cosas. Y eso es lo que Dios quiere, fortalecer nuestra fe. Porque a veces nuestra fe inicialmente no está fortalecida. A veces decimos que creemos en Dios con nuestras palabras, pero no con nuestro corazón. Y es necesario que Dios nos haga pasar por ese valle tenebroso, por esa dificultad, para que nosotros digamos, bueno, ahora sí que yo tengo que confiar en Dios, porque ya lo he dicho mucho, ahora me toca tener que vivirlo. Y yo pudiera decirle eso diciendo, no, yo no le he pasado ningún momento difícil, yo no he tenido dificultad donde yo tenga que decirle, no, yo le digo esto porque a mí me ha tocado pasar dificultades para que mi fe crezca. Yo no puedo hablarle a usted de algo que yo no he tenido que vivir. Y yo he pasado necesidades, he pasado enfermedades, he pasado momentos donde yo tengo que decir, Señor, yo he hecho todo lo que yo creo que puedo hacer. ¿Qué más tengo yo que hacer? Porque ya no puedo más. Yo no puedo. Yo te lo dejo a ti. Y ahí es donde mi fe es fortalecida, porque entonces cuando Dios viene y hace lo que Él sabe hacer, que es lo imposible, entonces yo creo. Y mi fe creo que ha crecido tanto, ha crecido a donde está, es por esos momentos de dificultad y prueba y necesidad que he tenido que pasar. Que si no lo hubiese pasado, yo no conociera a Dios como Él quiere que yo lo conozca. Yo no conociera a Dios tal vez como lo conozco ahora. Así que es necesario que usted pase problemas y dificultades y pruebas. Y tal vez usted está en un momento que se pudiera pensar estéril, donde usted no siente como que está avanzando, no está creciendo, no sabe dónde va y le dice, Señor, ¿qué está pasando? Pero yo te quiero decir, ora, sigue orando, sigue permaneciendo en el Señor, porque Dios cumplirá su palabra. Dios cumplirá su palabra. ¿Lo cree conmigo? Dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Pero al principio de lo que acabamos de leer dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, cuando nos encontremos en los problemas, enfrentémoslos con gozo. ¿Verdad que bien fácil decirlo? ¿Usted cree que Sara estaba bien contenta cuando estaba pasando esos momentos de esterilidad? Dijimos que ella tenía que haberse sentido frustrada, mal. ¿Usted cree que usted atiende a sus problemas y a sus necesidades con gozo y con... No siempre nosotros atendemos nuestros problemas y necesidades con gozo y con alegría, ¿verdad? Decimos, qué bueno, tengo una deuda grandísima, qué bueno, estoy enfermo. No siempre actuamos de esa forma. Pero aquí el Señor nos está diciendo que nosotros debemos de acercarnos a esas situaciones con gozo. Gozo es una postura que nosotros decidimos cambiar. Gozo es algo que nosotros podemos controlar y no dejar que la situación sea que controle. ¿Me doy a entender? Nosotros podemos acercarnos a esos problemas, como dice aquí, con sumo gozo, porque nosotros tenemos que tener en mente de que esas pruebas y dificultades son para que nuestra fe sea fortalecida, y la fe produce paciencia. La fe produce que nosotros, creamos en el Señor y esperemos al tiempo de Dios, porque ya cuando el tiempo de Dios, que es preciso, llega, entonces Dios hace lo que quiere hacer. Para que nuestra fe crezca, tiene que ser probada, tiene que ser ejercitada. Por eso decimos que ser cristiano es la mejor decisión que usted pudo haber tenido o tomado en su vida. Podría hacer muchas cosas, pero ser cristiano, te digo, y yo sé que ahora mismo dice, pero ¿de qué está hablando? ¿Cómo que ser cristiano es lo mejor? Sí, es lo mejor que te puede haber elegido, porque ahora mismo tal vez su dificultad y su prueba se vea muy fea, pero lo que tenemos esperándonos a nosotros, la gracia y el poder ser testigo de lo que Dios puede hacer, es algo maravilloso. Y no tenemos que dudar de dónde viene, de dónde habrá provisión, porque tenemos un Dios que lo puede hacer. Amén. Entonces, lo que yo quiero que entendamos es este último punto, que empecemos a ver las dificultades y las pruebas como oportunidades para crecer nuestra fe. Porque si la vemos como cosas que van a abrumarnos y que van a destruir nuestra fe, entonces eso es lo que va a suceder. No va a abrumar y va a destruir tal vez la poca fe que va empezando. Entonces, cuando vayamos a acercarnos a una dificultad, a un problema o venga algo, veámoslo como un ejercicio.
Como cuando tenemos que ir al gimnasio a ejercitar porque un músculo necesita crecer. Bueno, de esa misma forma, viene un problema, ok, vamos a orar, vamos a interceder, vamos a creer en Dios. Viene una enfermedad, vamos a orar, vamos a interceder, vamos a creer en Dios. Sea lo que sea, utilicemos cada una de esas oportunidades como una oportunidad para crecer, para que nuestra fe sea ejercitada y nosotros podamos entonces ser agradables a Dios, porque acordémonos de que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe es necesaria crecer para que nosotros podamos creer en el Señor. Así que, aún por más pequeñas que se vean las pruebas, siguen siendo pruebas y son necesarias para ejercitar nuestra fe. Las pruebas nos enseñan no solo a ver la mano de Dios obrando de forma sobrenatural, sino que también a saber cómo Dios nos habla y nos ayuda a entender los tiempos de Él, porque los tiempos de Él son perfectos. Dios quiso bendecir mucho a Abraham y a Sara, pero al mismo tiempo Dios quiso esperar 89 años hasta que Sara pudiera dar a luz. ¿Qué tanto tienes tú que esperar ahora por la situación, la dificultad que está pasando? Yo no sé, pero Dios sí lo sabe. Lo que yo creo que Dios no quiere que tú dejes de orar, interceder y pedir, porque Él quiere que tu fe sea fortalecida. Así que tal vez tenga que pasar años, meses, lo que sea necesario, pero que tu fe no flaquee, sino que se agarre de nuestro Dios. Sara no fue perfecta, pero fue parte del plan perfecto de Dios. La historia de ella nos recuerda que la esperanza no es pérdida de tiempo, sino que nosotros podemos confiar en Dios en medio de ese tiempo, de esa dificultad. La esperanza no es pérdida de tiempo si confiamos en Dios. Dios puede traer vida donde antes había esterilidad. Y también no hay nada imposible para Dios, que es lo que hemos estado hablando. Así que, no sé, ¿qué estás esperando tú que Dios haga en tu vida? Si tú pudieras pensar en algo ahora mismo que tú quisieras que Dios hiciera en tu vida, tal vez sea relacionado a una dificultad que tú has estado orando por tiempo, por años. ¿Qué es? Piensa en eso en este momento. Y quizás tu fe no sea muy grande ahora mismo, pero está viva. Hay fe, hay algo ahí, porque tú sabes y crees que el Señor es real. Una fe viva, aunque sea pequeña, en las manos de Dios, un Dios que es fiel, puede mover montañas. Hoy creo que es un buen momento para renovar nuestra confianza en aquel que cumple lo que promete, que ese es nuestro Dios. Amén.